Ricardo, que se reintegra finalmente, y bueno, pues estábamos aquí pergeñando que íbamos a platicar, porque habíamos anunciado hace 8 días que íbamos a hablar sobre un fenómeno que en realidad no es un fenómeno, es una cualidad humana, una característica humana, que son las migraciones, pero recientemente se anunció a bombo y platillo, incluso en cadenas internacionales, que finalmente algo que todos sabíamos, pero que nadie se atrevía a asegurar plenamente, es que la ciudad de Puebla, como otras ciudades del mundo, París un caso, está llena de túneles como un queso gruyère, ¿no? París es un queso gruyère. Bueno, Puebla resulta que también tiene lo suyo. Hay una serie de túneles, probablemente no tan grandes como suele argumentarse, pero finalmente túneles que tienen una importancia, o tuvieron más bien una importancia estratégica muy interesante en algunos pasajes de la vida colonial y ya incluso de la vida independiente de este país. Bueno, pues antes que nada, buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en su programa. Y el asunto es este. Quisiera, a manera de opinión, contarles una anécdota de finales del siglo XX. Conocí en el Hospital General a un miembro del patronato, a don Juan Ramón Rodríguez Arrioja, de la generación de empresarios textiles que en la década de los 60 y los 70 tuvieron su auge y que pronto fueron decayendo frente a la competencia de libaneses y de otras personas con ideas un tanto más progresistas. En la infancia de este hombre, que se dio en la década de los años 20, me cuenta que junto con varios amigos fueron al Cerro de la Paz, que se llamaba en ese entonces el Cerro de San Juan, y tenía en la cima las ruinas de un convento, el convento de San Juan. Todo eso despoblado. Ni siquiera era un proyecto urbanístico hacer la colonia que hoy vemos por allá. Entonces van un grupo de chamacos, ninguno mayor de 15 años, con sus cuerdas, lámparas de carburo como las que usaban los mineros en esa época, y llevaban 2 jaulas con 2 gorrioncitos, claro, y unas pértigas largas, ¿no? Y entonces van hacia un lugar en donde había unas escaleras de caracol, y al fondo de esas escaleras de caracol había una puerta que se abría y comienza el misterio. Y entonces comienza un recorrido por los túneles que iban desde el convento de San Juan hacia diferentes puntos que pasaban por los cimientos de diferentes iglesias de la ciudad de Puebla. Es decir, bajabas el pequeño volcán, porque es un volcán, Ajá. Bajabas y te conectabas. La iglesia más cercana ahí son 2, bueno, así más o menos es lo que recuerdo. Santa Teresita, que está sobre la 2 Poniente, por donde está Suburbia, más o menos por ahí. Okay. Uh-huh. Y la otra que está por la siguiente es San Sebastián, mucho más abajo, ya sobre la Avenida de La Paz, que no Juárez. Uh-huh. La Avenida de La Paz está San Sebastián, y luego ya siguen otras iglesias. Ya. Sí, ya me estoy ubicando. ¿Y adivinan para qué eran las jaulas con los gorrioncillos? Claro. Venga. Las aves son muy susceptibles a detectar monóxido de carbono y dióxido de carbono. Y lo que metano, sea. Y entonces mueren. Si morían,
entonces pues hay gas y ya no entramos, ¿no? O sea, uno como mamífero aguanta, tiene más mecanismos para defenderse de eso, ¿no? Bueno, pues imagínate nada más el tamaño, la frecuencia cardíaca, el metabolismo acelerado. Cierto. Entonces, Sí, no, pero las aves son susceptibles a eso. Entonces, si mueren, pues ya no entro porque la cosa está fuerte, ¿no? Me comentaba don Juan Ramón que ponían las jaulas en la punta de unas pértigas y antes de entrar a una galería que se veía sospechosa, metían la jaula, ¿sí? Y si al recuperarla el ave seguía vivo, podían pasar. Pero si moría, era momento de emprender la huida hacia la salida. Sí. Porque quiere decir que había emanaciones de gas que los podían dejar ahí muertos. ¿No? Entonces, esa aventura de chamacos que en esa época tendrían 10, 11, 12 años, aventuras como las que seguramente tuvimos muchos de los que éramos niños cuando no había Xbox, no había tablets y otras cosas, solíamos tener aventuras muy parecidas a esas, a explorar terrenos que para nosotros eran remotos, que vamos a las lagunas de San Baltasar y era un gran descubrimiento, ¿no? Nos sentíamos como Grijalva, ¿a poco no? Sí, claro. Bueno, no sé si recuerden de un lugar que se llamaba La Tacita, que estaba por Gilotzingo, que era un manantial. Esa yo no la conocí, pero sí conocí otros. Rancho Colorado. Pues sí. Obviamente Agua Azul, San Sebastián también. Y en fin, había otras. En el Paseo Bravo había un charco y una fuente de azufre con agua sulfurosa y tibia, por cierto, que en la actualidad está tapada. Y por la avenida de La Paz corre un desagüe de agua sulfurosa. Por eso en la zona huele a volcán. Es por decir, cierto, a azufre, ¿no? Hay una referencia que dice que ese afloramiento de agua sulfurosa durante un tiempo fue bañadero de caballos. En alguna época. Puede ser, claro. Y del Cuescomate, que dicen que es el volcán más pequeño del mundo, eso obviamente no es cierto, porque además no es un volcán. Pero allí, en la época colonial, arrojaban a los suicidas, que antes los exhibían en el portal, por cierto, porque el suicidio estaba penado y no podía ir al Camposanto. Entonces lo tiraban ahí, simple y llanamente lo arrojaban. Se dice, no lo enterraban en sagrado. No lo enterraban. No le daban sagrada sepultura. Exactamente, porque no lo merecía, ¿no? Había tomado la vida por su propia decisión. Es que no era su vida. Pero en fin, lo que dice Ricardo hay que recordar que parte del ejército francés en el sitio de Puebla había tenido al Cerro de la Paz como el sitio del Estado Mayor. Ahí estaba Forey. Ahí estaba Forey con su Estado Mayor. Bombardearon a San Javier y a San Agustín, y parte de lo que hoy es la Reforma y 11 Sur, que quedó totalmente destruido toda esa área. Hasta donde hoy es el hospicio, o era el hospicio más bien, hasta ahí llegaba la artillería francesa, que en línea recta serán unos 2,5 kilómetros aproximadamente, ¿no? Toda esta parte quedó destruida y los franceses tenían una táctica militar muy interesante. Hacían túneles pequeños y minaban el terreno por abajo, y eso causó muchos estragos. En la región, más o menos donde estamos ahora, y en la región de Santa Inés, La Concordia, que está a unas cuantas calles de aquí, ahí también fue una batalla terrible, que el ejército mexicano tiró las rejas, que todavía están, por cierto, las tiró. El ejército francés, ¿que no? Creo que dijiste americano. No, el ejército francés, claro, tira las rejas como una manera así de poner una barrera más para el ejército mexicano. Ahí juntito hay una panadería que es la Casa del Perro, famosa, que tiene otra leyenda. No sé si la conocen.
la casa No. del perro, se paran en la Concordia y contraesquina a la Concordia hacia arriba Está la estatua de un está perro la estatua de un perro. en lo alto de la se casa. dice que el dueño encontró ¿cómo se llama? Husmeando, olió algo y eran monedas de plata y de oro de la colonia. Entonces el señor pues se hizo de Doblones, maravedíes y sí, demás. ándale. Y entonces se hizo rico y como gratitud hizo el monumento al perro arriba de la casa donde vivía, pero además otra cosa. En esa casa, o una contigua, porque eso sí no estoy seguro, vivía el señor Rojas. El señor Rojas era un aficionado al radio. Estoy hablando de los años, principios de los años 20, 18, 1918, por ahí. Pero oía telegrafía de los barcos en Panamá. Hay que recordar que desde el Titanic todos los barcos estaban obligados a transmitir señales telegráficas. Y entonces él las oía en Panamá, en Veracruz y todo, nada más era pasivo, es decir, oía esas señales. Pero Él no llegan, podía contestar. no, podía nada contestar. más oías con un Era sistema receptor. muy primitivo, ¿no? Pero resulta que llegan los zapatistas y, como dicen en mi pueblo, papas, que agarran al señor Rojas y que lo acusan de espía. Mi bisabuelo se llevaba con el señor Rojas. Eran, porque también como que oye los barcos y tal y No, tal. pues de Panamá es una maravilla, ¿no? Y ya los En oían esa y época. todo en el Golfo de México, oían las transmisiones, todo. Entonces eran así conocidos y demás, ¿no? Pues que se iban a Rojas a San José. Al que era cuartel. Al que era cuartel, para fusilarlo al pobre. Ya iban sus amigos y todos a rogarle a los generales zapatistas, tengan piedades. Es que este es espía de los carrancistas. No es espía, miren, se trata de esto, que es una buena persona, que el señor Rojas, ya te imaginas, cambiaba de colores del verde chiclamino a punto de ser fusilado el pobre hombre, ¿no? Bueno, le ruegan a los generales zapatistas y con la promesa de que quite eso en el acto, en el acto lo desarme y que no vuelva a intentar nada de eso, ¿no? Pues ahí vienen toda la bola de sus amigos con Rojas, con diarrea, entre otras cosas, y desmontan la antena. Pero había otro, don Juan Presno, que luego platicaremos, este personaje fascinante. Muy ¿No? bien. Pues regresamos en un momento con esta interesantísima charla de los túneles.